Reciban sin límites, bendecidos de NTG Colombia y Gonzalito en NetGracia. Bienvenidos todos ustedes en las Naciones. Les saluda Jocelyn Montero en una edición más del resumen centroamericano. Y sin más preámbulo, damos pase a las siguientes informaciones. Desorden y caída de los gobiernos de la tierra. Nicaragua investiga compra de niñas indígenas por narcotraficantes. La policía de Nicaragua investiga denuncias sobre la supuesta venta de niñas indígenas por $2.000 a narcotraficantes que operan en la zona norcaribeña de este país. Informaron hoy fuentes oficiales de esto, en el municipio Mosquito de Huascán, sector fronterizo con Honduras. En el Foro Permanente para Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, Mirna Cunningham denunció que narcotraficantes compran hasta $2.000 a las niñas de Huaspán para explotarlas sexualmente. Según ambas funcionarias, en varios casos las menores habrían sido vendidas a los narcotraficantes con la anuencia de sus padres debido a la situación de extrema pobreza en la que viven en la zona remota, situada a unos 600 kilómetros al noreste de la capital. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, preocupada por colapso del sistema carcelario hondureño. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó hoy su preocupación por el colapso del sistema penitenciario en Honduras, donde han muerto en accidentes o hechos violentos más de 370 reos desde febrero. Compuesto por 24 cárceles, tiene graves situaciones estructurales que han provocado el colapso del modelo y una situación generalizada de violación de derechos humanos de los reos, dijo Rodrigo Gil, representante de esta comisión. Agregó que lo que más le preocupa a esta comisión es el abandono de los centros penitenciarios y la entrega a los mismos reos de aspectos esenciales de su administración, como el control de la disciplina, la asignación y traslado de las celdas, así como la sobrepoblación, el hacinamiento, unas condiciones inhumanas de higiene y la falta de asistencia médica para los reos que son el resultado de la ausencia de políticas públicas. El gobierno debe explicar el origen del déficit fiscal para ganar apoyo internacional. El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Carlos Orbín Montoya, expresó este viernes que el actual gobierno hondureño debe explicar el origen del déficit fiscal para ganar apoyo internacional. Esas fuentes manifestaron que el déficit fiscal tiene un origen y no aclaran por qué hay una deuda de 45.000 millones de lempiras, o unos $2.000 millones de dólares, productos del golpe de Estado. Pero las autoridades no quieren que hable de eso, y durante los 7 meses del gobierno de Micheletti hubo un déficit fiscal de 30.000 millones de lempiras, unos 1.600 millones de dólares. Montoya añade que el actual gobierno lo que está haciendo es poniéndole impuestos a todo, como los otros gobiernos, debido a la desesperación que tiene de ver cómo consigue fondos para poder seguir adelante. Si el Estado aclara el origen de la deuda y buscará la restitución de estos fondos, tendría un gran apoyo internacional. Ya se le salió de las manos a Padre, la promesa es realidad. Captura a 792 pandilleros en 150 ciudades de Estados Unidos y Honduras. Los detenidos son personas procedentes de 33 países de Centro y Suramérica, Europa, Asia, África y el Caribe. Del total, 720 son hombres y el resto mujeres. Las autoridades migratorias estadounidenses anunciaron el arresto de 792 pandilleros o personas ligadas con estos grupos durante un operativo desplegado en este mes de 150 ciudades estadounidenses y en Honduras enfocado en combatir el tráfico de personas. El total de personas arrestadas incluyó a 720 hombres y 72 mujeres. El operativo permitió además el decomiso de armas de fuego, marihuana, cocaína, $200.000 en efectivo y 14 vehículos. Mara, Salvatrucha y Calle 18 son mencionadas como las principales pandillas transnacionales por sus vínculos con México y Centroamérica, además de sus metas financieras y poder político. En Guatemala, la trata de personas se ha incrementado debido al tráfico de órganos. Paul Holmes dice que en Guatemala se ha incrementado sustancialmente la trata de personas por el tráfico de órganos. Esto debido al incremento de fallos renales en habitantes de Europa y Norteamérica, por lo que acuden al rapto de personas para poder obtener este tipo de beneficios, juntamente con las pandillas, y explica que los narcotraficantes obtienen hasta unos $10.000. Lo que más preocupa a las autoridades chapinas es que incluso se sospecha del cultivo de neonatos. Como ejemplo, buscan a una niña indígena embarazada, le pagan $5.000 y obtienen los órganos sin ningún tipo de falla.
A Honduras, la cubierta no la deja en calma, y con respecto a los dolores de parto de la creación, lluvia y enormes granizos causan daños en el este de Honduras. La ciudad de Jutigalpa fue azotada el sábado por una intensa tormenta que dejó tendido eléctrico caído, inundaciones en viviendas y vehículos dañados. Una intensa tormenta registrada la madrugada de este sábado en Jutigalpa provocó caos y sobresalto sobre las poblaciones de la ciudad, ubicada al este de Honduras. La lluvia, acompañada por enormes granizos, provocó daños en la infraestructura y bienes de los habitantes de la comunidad. Se reportaron entonces casas inundadas, un incendio en una bodega, varios sectores sin servicios de energía eléctrica, desprendimiento de ramas de árboles. Por lo demás, no se reportan daños o heridos. Volcán Masaya en crisis eruptiva. Una erupción más fuerte que la que experimentaba en el 2001 confirmó que el volcán Masaya está en crisis eruptiva, informó Angélica Muñoz, directora geofísica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. La explosión se dio a las 8:26 de la mañana de hoy y provocó un incendio en las laderas por donde cayeron las rocas incandescentes en una extensión de 2 manzanas de la tierra. El ingreso al Parque Nacional Volcán Masaya fue restringido para evitar hechos lamentables, ya que su principal atractivo es que la gente pueda llegar a orillas del cráter para contemplar sus profundidades. Su última gran erupción fue en el 1772. Hasta aquí con esta edición de Resumen Centroamericano. Esta es una producción de Telegracias Estudios de Costa Rica. Volvemos con Gonzalito Gómez y ustedes, compañeros de NTG Noticias. Reciban sin límites en el mejor día. Reciban sin límites, compañeros de NTG Noticias y Gonzalito Gómez en Gracia. Les saluda en esta edición de su resumen centroamericano Alonso Naranjo, enviando un saludo a nuestro Dios y Padre, el Dr. José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, y a todos ustedes, la amada a nivel mundial. Y sin más proemio, damos paso a las siguientes informaciones. La creación con dolores de parto. Vecinos de Petén vislumbran fenómeno astronómico. En Petén, Guatemala, cerca de las 10 p.m. hace pocos días, los vecinos de Melchor de Mencos en Petén observaron el paso de un destello en el cielo parecido a un meteorito, seguido de un estruendo y temblor, pero el objeto aún no ha sido hallado. Vecinos de la localidad salieron a la calle en busca de los restos del meteorito, sin embargo, no se encontró nada ni se reportan daños hasta el momento. El fenómeno fue corroborado en las redes sociales de Twitter por los bomberos municipales departamentales que, a través de este medio, se señaló en corroboración que el Comando Espacial Norte de los Estados Unidos confirmó el fenómeno como un fragmento de meteorito. Sismo en el Pacífico mexicano sacude el occidente guatemalteco. El Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reportó un temblor que tuvo una intensidad de 5.4 grados en la escala de Richter. El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó de manera preliminar y no oficial, minutos antes que el sismo tuvo una intensidad de 6.3 grados en esta misma escala. El epicentro se ubicó a 265 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca y a unos 91 kilómetros de Tapachula, en el Pacífico mexicano. La noticia del sismo se multiplicó a través de las redes, cuyos usuarios mencionaban que el temblor fue fuerte en esa localidad. Caen exportaciones de café. En Guatemala, las exportaciones de café han sufrido una caída del 2.51% durante los 7 meses que han transcurrido de la cosecha actual, según un informe divulgado por una fuente empresarial.
La Asociación Nacional de Café dijo en un comunicado que entre octubre del 2011 y abril de este año, los productores guatemaltecos han exportado un total de 1.834.360 sacos de café de 60 kilos, cantidad opacada por la de años anteriores. Esto por causa de fenómenos naturales y la caída de la economía a nivel mundial. Lo que nuestro padre dice se cumple y cada vez a pasos agigantados. Caída de los gobiernos. En estado de emergencia. En Guatemala, el ejército y la policía retomaron el control de la población indígena guatemalteca de Santa Cruz Varillas, en Huehuetenango, que amaneció bajo un estado de sitio tras violentos disturbios que dejaron un muerto, varios heridos y algunos inmuebles destruidos. Fuentes del Ministerio de Defensa explicaron a periodistas que en este momento ya se restableció la calma en la localidad, situada a 415 kilómetros al noreste de la capital chapina. Monseñor Santos retira precandidatura presidencial de Honduras por negativa del Papa. El obispo emérito de Honduras, Luis Alfonso Santos, retiró el pasado viernes su precandidatura a la presidencia del país en el 2013, luego de que el Papa Benedicto XVI le negó el permiso para incursionar en la política, informó el religioso en declaraciones de prensa. Santos aspiraba a postularse por el opositor Partido Liberal en las elecciones nacionales del 2013. No obstante, su solicitud fue negada por el mismo pontífice y por el Consejo Canónico. Por causa de esto, ya ningún religioso católico puede aspirar a movimientos políticos. La tierra se llena de cadáveres. En el país más violento del mundo, los funerales son gratuitos. Como hemos mencionado ya en reiteradas ocasiones, Honduras tiene el índice de homicidios más alto del mundo. La mayoría de las víctimas son pobres, por así decirlo. Esto produjo y llevó a un político la inusual promesa de ofrecer funerales gratuitos a cualquiera que no esté en las condiciones de darle a un familiar un entierro digno, y funcionó. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha calculado que se produce una muerte violenta cada 74 minutos en esta pequeña nación centroamericana de 8 millones de personas. A continuación proporcionamos otros datos como el siguiente. El año pasado en Honduras se registró un índice de muertes y el más alto del mundo, con 86 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, cifra superior a la del 2010, la cual fue 82. Lo que nuestro padre dice, se cumple. Y hasta aquí con una edición más de su resumen centroamericano de noticias. Agradecidos con quien hace posibles todas las cosas. Papi, eres tú haciendo en nosotros lo que es agradable y perfecto para ti. Y así como a la cobertura angelical. Esta es una producción de Telegracia Estudios de Costa Rica. Retornamos con Gonzalito Gómez Heredia en Netgracia y con todos ustedes bendecidos de NTG Noticias. Reciban sin límites, amada mundial, en el mejor día. Bendecidos con toda bendición espiritual. Reciban sin límites compañeros de NTG Noticias y Gonzalito Gómez en Netgracia. Les saluda en esta ocasión Jocelyn Montero en una edición más del resumen centroamericano. Y esas son las notas más destacadas en esta semana. Caída de los gobiernos. Nicaragua pierde el 10% de su Producto Interno Bruto por evasión de impuestos. La evasión de impuestos provoca a Nicaragua pérdidas anuales por 714,5 millones de dólares, equivalente al 10% de su Producto Interno Bruto, según un estudio presentado hoy por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas.
Especialistas de ese instituto declaran a medios locales que cada $100 que produce Nicaragua, 10 no ingresan al sistema tributario por la evasión fiscal. El Producto Interno Bruto de Nicaragua en 2011 fue de unos $7,145 millones, según cifras oficiales, por lo que la evasión de impuestos causa pérdidas de hasta $714,5 millones anuales. La evasión anual de los contribuyentes en Nicaragua supera la cooperación que Venezuela otorga al gobierno que preside Ortega, que en 2011 fue de $609,1 millones, según cifras oficiales. En estado de sitio, el Parlamento de Guatemala ratificó el estado de sitio, que es un régimen impuesto por el Congreso de los Diputados, a propuesta del gobierno decretado hace más de una semana por el Poder Ejecutivo en la población indígena Santa Cruz Varillas, tras registrarse violentos incidentes que dejaron un fallecido y 2 heridos. Con el voto favorable de 103 diputados y la oposición de 24, los legisladores ratificaron el acuerdo gubernativo emitido el viernes pasado por el presidente Otto Pérez Molina y su Consejo de Ministros, el cual señala que la medida tiene como objetivo restablecer la gobernabilidad en esa población. No le creen al presidente. El 74,8% de los panameños opinan que no cree lo que el presidente Ricardo Martinelli dice cuando se refiere a la investigación por sobornos que se adelanta en Nápoles al italiano Bartel Lavitola, representante en Panamá del consorcio Finmecánica en cuanto a la construcción de una cárcel. El sondeo elaborado por la firma Unimer para un diario señala que el 74,8% de los encuestados indica que no le creen lo que dice el presidente sobre la investigación a Lavitola, a quien la Fiscalía de Nápoles acusa de corrupción internacional porque supuestamente pagó comisiones en Panamá, algo que el gobierno Martinelli rechaza. Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia superpoblación y falta de derechos en cárceles de Latinoamérica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió este jueves de las condiciones de superpoblación, corrupción y falta de mecanismos de control y servicios básicos en las cárceles latinoamericanas, donde afirmó que se produce una violación sistemática de los derechos. El hacinamiento, entre otras cosas, como las pandillas, son el tipo de incidentes, son los que se reflejan más debido a una falta notable de prevención que da como resultado altos números de muertes, denuncia el organismo de la OEA. Cabe destacar que en este año en Honduras han muerto en cárceles cerca de 373 reos. El informe denuncia también problemas como la corrupción o falta de servicios básicos tras décadas de desatención por parte tanto de la sociedad como de los gobiernos. Indígenas y niños murieron de frío por conflicto armado. Dentro de las notas que destacan esta semana, sale a la luz la siguiente información, basada en el genocidio que se perpetró en Guatemala durante el conflicto armado entre 1960 a 1996. Incluyó a víctimas indígenas y sobre todo niños que murieron en las montañas por inanición al tratar de escapar de la represión militar. Amada, sabemos que los intereses políticos de una nación a estas alturas de nada sirven, pues lo único que la codicia deja es muerte y en este caso, personas inocentes que trataron de ponerse a salvo y cayeron en manos de la corrupción. Eso solo expone cómo es que los gobiernos, por sus intereses y el amor al dinero y a la corrupción, dejan perder vidas inocentes por satisfacer los deseos y apetitos de su propio vientre. Más de la mitad de salvadoreños vive en condición precaria. El 58% de los salvadoreños no tiene acceso a vivienda de calidad o reside en habitaciones que carecen de uno o más servicios básicos elementales para el desarrollo de las familias, indicaron hoy medios locales. El Salvador tenía hace 5 años 5.744.113 habitantes, pero según datos proyectados en la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2012, la población ahora es de 6.250.494 personas. Sobre la base de la población estimada del 2012 que existen 3.625.877 personas que no tienen vivienda o que habitan en casas inadecuadas o construidas con materiales precarios, sea zinc y madera en estado de putrefacción y que carecen de servicios básicos, de acuerdo al estudio. Esta nota no solo resalta esto que se le salió de las manos a los gobernantes de la tierra desde hace mucho tiempo, sino lo que nuestro padre ya viene profetizando. La tierra caerá, los gobiernos caerán y se rendirán ante él.
La caída de la Gran Ramera. Detienen a expastor evangélico por violador y delincuente. El detenido es un pastor evangélico que ejercía en el Templo de la Colonia, en Guatemala. Según información oficial, el detenido secuestró a una mujer el pasado 14 de diciembre. Del apellido Cabrera, abusó de la joven y exigía a la familia de esta 25,000 quetzales a cambio de no hacerle daño. Además, tenía una orden de captura por los delitos de plagio o secuestro y violación por el juzgado de turnos de Villanueva. Honduras anda mal porque el llamado de Dios es como una llamada perdida. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga dice que Honduras está mal porque para muchas personas la llamada de Jesús es como una llamada perdida. El religioso dice que Honduras debe reconocer que la gente básicamente ignora los mandatos de Dios y que el pueblo debe de dar de cuentas por sus actos. No obstante, ignoran que hace tiempo ya le negaron la entrada a Dios mismo, cerrándole las puertas y declarándolo persona no grata. Esto es justa retribución y todo lo que pasa en este país es debido a negarle la entrada a Jesucristo, hombre. La creación con dolores de parto. Fuertes lluvias en Guatemala. Izabal, Huehuetenango, Boca la Costa y Petén registran fuertes precipitaciones con oscilaciones de lluvia que van desde los 160 a 180 milímetros cúbicos por hora, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología. El agua que se precipita en las regiones son de la mayor intensidad, que afectan año con año las siembras a causa de las inundaciones y deslaves, entre otras cosas. Y de esta manera cerramos esta edición, no sin antes agradecer a nuestro Padre y Dios, el Dr. José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, por todo esto que está pasando y a su poderosa cobertura angelical. Esta es una producción de Telegracia Studios de Costa Rica. Volvemos con NTG Noticias y Gonzalo Gómez en Desgracia. Bendecidos con toda bendición, reciban sin límites el mejor día. Bendecidos con toda bendición, les saluda Alonso Naranjo en una edición más de Resumen Centroamericano de Noticias del Gobierno de Dios. Saludamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, y a toda la amada a nivel mundial. Y sin más paso, damos lugar a las siguientes informaciones. La creación con dolores de parto. Altas temperaturas y lluvias reactivan cianobacteria en Atitlán. En Guatemala, los operadores de turismo, artesanos y hoteleros se manifestaron preocupados este sábado por el resurgimiento repentino de la cianobacteria en la superficie del lago de Atitlán, debido al aumento de la temperatura del agua y las lluvias en estos días. El factor determinante es la caída de las primeras lluvias de invierno, porque las correntadas que llegan al lago han arrastrado una gran cantidad de nutrientes que al tener contacto con el agua producen una desproporción de nitrógeno y fósforo, lo que propicia un ambiente ideal para la anidación de la cianobacteria. Algunas de estas producen toxinas y pueden envenenarlos a los animales que habitan en el mismo hábitat o beben esa agua. Algunas producen toxinas muy específicas y otras un espectro más o menos amplio en tóxicos. Temblor de 4.3 grados despierta a Guatemala. Un sismo de 4.3 grados en la escala abierta de Richter, con un epicentro ubicado a 168 kilómetros de la capital guatemalteca en dirección al suroeste, sacudió el territorio nacional en horas de la mañana del pasado sábado, informa el Instituto de Meteorología Nacional. Alerta con volcán Fuego. La actividad eruptiva del volcán Fuego de Guatemala ha disminuido en las últimas horas, aunque las autoridades de protección civil mantienen la vigilancia y la prohibición de vuelos en el área afectada decretada el sábado.
La fase de erupción del volcán Fuego se mantiene con un leve descenso de energía, registrándose entre 15 y 20 explosiones por minuto de acuerdo con la estación sísmica instalada en el coloso, dijo en un comunicado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Sin embargo, no hay que estar tranquilos respecto a esto. Empiezan los daños por la época lluviosa en el país. Las primeras lluvias de la temporada han provocado desborde de ríos, derrumbes y hundimientos en los departamentos de Soloa, Quiché, Retaljeú y Santa Rosa. El paso de automotores por dicho lugar quedó interrumpido por más de 15 horas. Tierra y enormes piedras fueron removidas por maquinaria de inmediato que se destacó en el sitio. Numerosos viajeros quedaron varados en los vehículos que los transportaban. De las zonas más afectadas son Santa Rosa, con más de 180.000 damnificados, así como Quiché, Chichacastenango y Ratalhuleu, en donde se reportó un agujero de más de 5 metros de ancho y 3 de profundidad. Daños por la época lluviosa en el país. En Tegucigalpa, las lluvias del pasado fin de semana dejaron cientos de casas destruidas y vías de comunicación dañadas por varios departamentos del país. Se registran la inundación de decenas de viviendas y zonas incomunicadas, como por ejemplo el caso de Jutiapa, en donde están en peligro unas 110 familias debido al desplazamiento de tierra. En varias regiones como el Lloro, el Paraíso, Jutiapa y Olancho, por mencionar ejemplos, se decretaron alerta verde, y no solo ahí, sino en otros 12 departamentos. Y no se descartó ampliar dicha alerta en las próximas horas, debido a que las lluvias continuarán en todo el territorio catracho. Caída de la Gran Ramera. En Honduras, la Iglesia llama a no dejarse engañar por falsos mesías. Los representantes de la Gran Ramera, en especial el canciller Carlomagno Núñez, dijo a los feligreses no dejarse engañar por los falsos mesías que están introducidos en la política y prometen al pueblo oro por cuenca de vidrio, telas y espejos. Este discurso fue presentado debido a que ya en Honduras se respiran los aires de campañas políticas y esto ha encendido, según el sacerdote, a que el pueblo se deje llevar por esto. Sea como sea, los principales mentirosos y engañadores han sido ellos, y esto lo dicen porque ha mermado la limosna y el pueblo catracho debe seguir alimentando los deseos y la opulencia de estos desalmados. Además, tienen necesidad profunda de ver qué hacen, pues el negocio se les está cayendo y solo sobreviven por lo que el pueblo les da. Caída de los gobiernos. Decreto de emergencia, una renta estatal. En Honduras, cada 38 días el gobierno del presidente Porfirio Lobo emite un estado de emergencia. Negligencia, mala planificación y desastres naturales son las principales causas utilizadas para declarar emergencias y por esto se han hecho contrataciones directas que superan los 5.900 millones de lempiras, cerca de $310.000. Por este medio de declaraciones, el gobierno de Lobo ha dictado ya más de 95 decretos, de los cuales 16 son de estado de emergencia. Esto le cuesta al pueblo catracho miles de dólares, sin embargo, por lo que vemos, contemplamos a una Honduras más hundida en el narcotráfico, la delincuencia y los homicidios. Abba Padre, que ya falta muy poco. Y seguimos con el pueblo catracho. Prensa se enluta y se llena de sangre. Más sangre en la prensa hondureña. Una nueva demostración de los indudables riesgos que corren quienes se atreven en países violentos a ejercer el periodismo. Ocurrió hace pocos días en Honduras, donde 2 periodistas fueron asesinados y desde que Lobo asumió la silla presidencial en esta nación han fallecido ya 23 periodistas y comunicadores. Lamentablemente, quienes a veces, porque no siempre, dicen la verdad, terminan siendo suprimidos por personas corruptas que por lo general, antes de que frustren sus negocios y nombres, silencian a los heraldos que lo que buscan es sacar a la luz la verdad y establecer la justicia. La manifestación del gobierno de Dios en la tierra. Y aquí en Tiquicia, el gobierno de nuestro Padre empieza a tomar más poder y fuerza, pues un bendecido ganó las elecciones municipales para asumir la presidencia del cantón más grande de esta nación, Desamparados. El Dios se llama Domingo Solís y es un fiel soldado, atleta y agricultor del reino y gran colaborador de JH. Dominguito, orgulloso de usted, pues en su discurso saludó a las personas presentes conforme al pacto, no avergonzándose de él y con el lenguaje del reino, con valentía,
gran ejemplo a seguir y del cual nos sentimos gozosos de que esté en el gobierno de Dios en la tierra. Poco a poco se manifiesta la gloria del reino de Dios en la tierra, en las naciones, y se cumple lo que los profetas dicen, que será el deseado de todas las naciones y establecerá un reino de justicia y de equidad. Y hasta aquí con una edición más de Resumen Centroamericano, agradecidos con nuestro Dios, José Luis de Jesús y su poderosa cobertura angelical, por lo que manifiesta cada día aproximándose el gran momento, nuestra llegada a Armagedón, viendo que falta muy poco para que se muestre a plenitud el gobierno de Dios en la tierra. Esta es una producción de Telegracia Estudios de Costa Rica. Continuamos con NTG Noticias y Gonzalito Gómez en NetGracia. Reciban sin límites, bendecidos con toda bendición en el mejor día.